venía habiendo un procedimiento que se hizo en el río Allí, donde había cazadores furtivos y la chalana, cuando es avistada por la policía, prende el motor y se trata de ir. Y un policía uniformado, armado, se tira al agua, manotea la chalana y la trae para atrás. Yo le quiero preguntar después al ministro que me averigüe el nombre de ese efectivo policial, porque esos actos de arrojo, como este que vimos hace un rato, y que se dan todo el tiempo, es lo que sostiene una institución. Un decreto del Poder Ejecutivo que flexibiliza las condiciones para la caza deportiva, autoriza la caza nocturna en el caso de algunas especies exóticas invasoras, establece que los permisos de caza serán independientes del tipo de arma a utilizar y habilita la caza deportiva en todo el país excepto Montevideo, lo que implica que suma Canelones, que hasta ahora estaba excluido. El gobierno argumenta que busca achicar la población de especies de animales no autóctonas que causan daños a la producción agropecuaria y cuya caza está autorizada por ley. Además, procura fomentar la caza deportiva como actividad turística. El decreto del 26 de abril, que está firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y 3 ministros. Ministro de Ambiente, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y ministro de Turismo. Este decreto, en principio, se ocupa de la caza deportiva, aunque de hecho va un poco más allá. En verdad se ocupa con la deportiva, pero si uno mira los resultados, quiere entrarle a la caza de control. Este decreto tiene algunos descuidos jurídicos que nos hace pensar que no fue redactado desde el ministerio. La información dice que el decreto se redactó prácticamente como ustedes se lo habían propuesto al Poder Ejecutivo. ¿Es así? Porque suena raro. El decreto que se armó no es de ahora. Ya hace años que estamos, hasta en el gobierno anterior, se estuvo trabajando sobre un cambio en el tema de caza. Hay una modificación tácita al decreto 104 que no la nombran. Esta modificación bien hecha tendría que haber modificado 2 decretos en forma separados y no uno solo. Están introduciendo en el decreto 164 elementos de permiso de caza que no estaban en ese decreto porque estaban en otro. Este decreto de caza no agregamos alguna especie para seguir cazando. Fue al contrario. El decreto refiere a especies exóticas. Refiere en el contenido. Cuando vos tomás una decisión de sacar un decreto, lo que tenés que fundamentar. En la fundamentación tiene que estar la problemática de las especies exóticas y por eso tomás la medida del decreto. En este caso la fundamentación no nombra una problemática de especies exóticas. El permiso que sacábamos antes de 4 unidades reajustables, que duraba 15 días, nos dejaba cazar 5 ciervos machos adultos. Ahora buscamos un permiso único que dure un año y pueda cazar solo 10 ciervos al año. El ciervo Axis tenía permisos de 15 días, que eran para 5 machos adultos, ahora lo extienden a 365 días a cada permiso, o sea, un año, y habla de 5 hembras y 5 machos, o sea que estaría liberando lo que son las hembras y los ejemplares juveniles y crías de esta especie. Antes, si yo sacaba permiso cada 15 días, podía capturar 120 ciervos al año. Estamos bajando lo que es la cantidad. No se leyó bien el decreto, se está peleando con el tema de los ciervos y al revés, estamos queriendo cazar menos cantidad de ciervos que antes. La redacción presenta defectos y errores importantes e incluye cambios de consecuencias negativas. No se leyó bien el decreto. De la caza de carácter tradicional ampliamente desarrollada en el país, especialmente en el medio rural. Se sabe porque en el medio urbano no se puede hacer caza. O sea, no es especialmente en el medio rural, sino que solo en el medio rural. No se leyó bien el decreto. Constituye una importante fuente de recursos para el país. Para decir eso hay que tener cifras, hay que saber qué parte del PBI turístico es ese, y eso nunca pude encontrar una publicación que dijera entran tantas divisas al país por la operativa de las empresas de caza. No se leyó bien el decreto. Los permisos de caza de control y científica, solicitados por las asociaciones civiles que hubieran realizado convenios para el estudio de la fauna o la realización de censos, con el Estado o con instituciones educativas o científicas privadas para sus integrantes, podrán obtener permiso de control y científica. O sea, los permisos de caza de control podrán obtener permiso de caza de control y científica. No se leyó bien el decreto. Aparte dice a esas especies de caza de control y caza científica, dicen cuántas especies, temporadas y precio de los permisos de caza. No existen temporadas de caza científica o de caza de control. No hay precio de los permisos de caza porque no hay ley que lo habilite a los permisos de caza científica y de control, solo a los permisos de caza deportiva. No conoce las leyes. No se leyó bien el decreto. Autorízase la caza deportiva nocturna de las especies exóticas invasoras cuya caza está permitida. Acá hay un problema porque esa lista no existe, dice usted. No existe. No se leyó bien el decreto. Que la caza deportiva, ninguna norma en el mundo autoriza la caza deportiva nocturna. La caza nocturna no se permite por el riesgo humano y animal doméstico. No se leyó bien el decreto. El consentimiento para practicar la caza por parte de los propietarios u ocupantes de los predios rurales podrá ser otorgado en forma verbal o escrita sin requerir ninguna formalidad especial y su constancia no podrá ser exigida por la autoridad competente como requisito previo al otorgamiento del permiso de caza. Ninguna norma en el Uruguay que el consentimiento del dueño de campo debía ser escrito. Solo que en las reglamentaciones, no para el cazador nacional, sino para las empresas de caza, lo que se le hizo conocer era que se necesitaba el consentimiento del dueño del campo. Esas empresas traen cazadores que están 5 días en el Uruguay, se van y pueden hacer los desmanes más grandes que no hay manera de perseguirlos administrativamente. No se leyó bien el decreto. Los permisos de caza son
son independientes de las armas que utiliza el cazador. En los permisos de caza no se hará referencia a un arma específica. El Servicio de Materia de Armamento le da, en el momento que él llega al país, al cazador, una llamada guía de arma en préstamo. Lo que estamos haciendo ahora es decir que eso no conste en el permiso de caza. La gente va a poder estar cazando con armas de otra persona. En el caso de la oficina de fauna, si no se saca el permiso no se puede cazar. Y esa información no la podemos cruzar. La caza se da campo adentro, donde el Estado no está. Esto era un control previo. Hoy en día, si la policía parará a alguien en la ruta, solo le va a mostrar el permiso, pero esa persona puede haber cazado en un campo sin autorización del propietario. Se está dando ahí una mayor flexibilización. Pedimos la caza nocturna porque hay mucha gente que no caza con perros, caza de noche. La idea es legalizar eso. También sabemos que estas especies invasoras tienen hábito nocturno. Entonces sería muy complicado a veces cazarlo durante el día si no cazamos con perros. Los cazadores en nuestro país, por la ausencia de control, tras el jabalí como excusa, se cazan especies nativas. Y habilitar la caza nocturna, meter esas jaurías de perros que sabemos el daño que generan directo o indirectamente sobre los ecosistemas, ahora ya de manera legal. Y lo cierto es que este decreto lo que termina haciendo es favoreciendo, simplificando a aquellos cazadores que estén al margen de la normativa. Era un problema muy complicado, más o menos cuando venía gente del exterior. Nosotros lo que queríamos que los permisos de caza, no registrarlo el tema de las armas. No queremos tener el tema de las armas, registrar todos. A veces no salimos con un arma sola a cazar. Pero entonces, si entiendo bien, es por los cazadores que vienen de afuera, ¿esto? No, a ver, me expliqué mal. Es por por el turismo interno, es decir. Porque no necesitar una autorización escrita de un propietario y que por lo tanto alcanza una autorización verbal, lleva a que si te pararan, termina siendo palabra contra palabra. La verdad, a mí no me quedan claras las modificaciones, el fundamento de la modificación. A ver, quiero llevar mis armas del campo. No las puedo llevar porque tengo que registrar un arma. No puedo llevar las otras armas porque las puse en un permiso de caza que tengo que llevar esa sola arma. No conozco el campo y voy a llevar un arma y me voy a jugar con esa arma. No sé si me entiende lo que digo. Sí, más o menos entiendo, pero... Parece algo hecho a las apuradas. No está bien pensado, deja huecos muy grandes, como la propia contradicción original, que en realidad no es un decreto que busca controlar especies exóticas invasoras. Y tan es así que no las busca controlar porque ni siquiera hay una norma en la cual decir cuáles son las especies exóticas invasoras. Que se trate a la caza en Uruguay como una actividad turística a fomentar, cuando a nivel mundial es una actividad que está retrocediendo, ¿no? O sea, crecen las actividades amigables con el medio ambiente que incluso dan más recursos. En Uruguay parece que vamos a contramano. Da la pauta de que acá hubo mucho apuro, descuido. Desconocimiento, ignorancia por quien lo redactó, hasta decidía por quien lo sacó adelante. La caza furtiva siempre va a existir. El tema es estar en la parte del control. Eliminemos la caza y dejemos que, no sé, que pase lo que pase, porque ahora salimos todos ilegales. El hecho de que se autorice la caza nocturna, lo que muy seguramente va a terminar haciendo es que se van a ver beneficiados los que no lo hacen de manera reglamentada, que yo me animo a decir que son la mayoría. Y también es cierto que entran. La idea de nosotros es volcar al cazador a hacer las cosas bien. Si les queremos prohibir a los cazadores que hacen las cosas bien porque otro hace las cosas mal, eso ya escapa de nosotros. Tenemos que buscar un control más en lo que es la caza furtiva. Es más, el decreto dice la caza debidamente controlada como potencial de recursos económicos para el país. Y no hay una caza debidamente controlada en nuestro país. Todo lo contrario. La caza y deportiva, además, como lo regula este decreto, no es un mecanismo de control de especies plagas. Para eso tiene que haber planes propios para cada especie. En Uruguay, visto en otros países del mundo, era tierra de nadie en materia de caza. Hay un fomento a la caza. El ex ministro Uriarte en contra. El diputado Lust en contra. El ministro de Ambiente diciendo que hay que esperar los resultados. 2 meses después, resultó que dicho ministerio no tiene informes técnicos sobre el tema. El gobierno recortó las áreas protegidas. El decreto fue presentado por empresarios. Resumiendo, bajo la excusa de controlar las especies exóticas invasoras, cualquiera puede usar el arma de cualquiera y cualquier tipo de arma en cualquier momento del día, en cualquier parte menos en Montevideo. Si todo está permitido, se termina el problema de los cazadores furtivos. Se pagan menos permisos y se fomenta que vengan extranjeros a cazar porque es flor de negocio. El decreto es más rústico que el presidente de Cazadores del Uruguay. No se leyó bien el decreto. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.